Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Parán: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu, que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país. Se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Parán, en Cades. Presentaron su informe a toda la comunidad, le enseñaron los frutos del país y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anac. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de esta tierra, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron: no podemos atacar el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac. Parecíamos saltamontes a su lado, y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí. Pues diles: por mi vida, oráculo del Señor, que os haré lo que me habéis dicho en la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres, y de todo vuestro censo, contando de 20 años para arriba, los que protestáis contra mí no entraréis en la tierra donde juré que os establecería. Solo excepto a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefoné. Contando los días que explorasteis la tierra, 40 días, cargaréis con vuestra culpa 1 año por cada día, 40 años, para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que trataré así a esa comunidad perversa que se ha amotinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de lo que vimos ayer que pasó en Genezaret, Jesús recibió a una delegación que venía de Jerusalén, delegación formada por letrados y fariseos, que le plantearon el problema de que sus discípulos no observaran las prescripciones de lo puro y lo impuro. Entonces Jesús hizo ver que ese es el gran obstáculo para el mensaje de Dios. Con ese prejuicio de lo puro y lo impuro han dividido la sociedad de tal forma que el amor universal encuentra obstáculos dentro del mismo pueblo de Israel y por consiguiente también hacia afuera, porque si entre ellos mismos se clasificaban entre puros e impuros, hacia afuera clasificaban a los otros de profanos y ellos de santos. Después de eso, Jesús se marcha a territorio pagano, como para dar a entender su ruptura con esa mentalidad. Él no está de acuerdo con la idea de que hay seres humanos que son despreciables y que delante de Dios no tienen ninguna oportunidad. Y en este territorio pagano que queda al norte de Galilea, el territorio de Tiro y de Sidón, es decir, Fenicia, donde estaban estas dos grandes ciudades que eran como podríamos decir, dos ciudades capitales de Fenicia, Tiro y Sidón. Y allí se le presenta una mujer que el evangelista la tilda de cananea. Este hecho de que es una mujer sin nombre propio, no tiene nombre propio, pero sí señalada con un gentilicio. Y este gentilicio es antiguo, porque ya no dice que es una mujer de Fenicia, sino que es cananea, que era el gentilicio con el cual se conocían a los antiguos pobladores de la región. Con esto quiere dar a entender dos cosas. Esta mujer representa
a la población pagana y al mismo tiempo es pobladora que tiene relación con Israel desde sus orígenes, desde su primera presencia en el territorio. Por eso la llama cananea. Esta mujer se le presenta gritándole y pidiéndole compasión con ella. Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Hijo de David implica el reconocimiento, primero, de que Jesús es heredero de la línea de David, que es el heredero del mesianismo de David. O sea, es un guerrero. Ella lo interpreta así. Y por otro lado, está pidiendo ayuda en relación con una hija. Y entonces esta hija va a representar a otra parte de la sociedad pagana. Nosotros hemos escuchado en los días anteriores que a los ciudadanos del reino se los llamó hijos del reino. Bueno, esta hija es una parte de esa misma sociedad pagana que está en una relación de subordinación, mi hija, y dice que tiene un demonio muy malo. El demonio implica la violencia. Hay pues una relación conflictiva entre la madre y la hija, o sea, entre la clase dominante y la clase sometida. La madre representa a la clase dominante, la hija a la clase sometida. Y la madre supone que la que tiene que cambiar es la hija, que es la que está poseída por un espíritu de violencia. Pero ella no tiene nada que sino simplemente pedir ayuda. Y le pide ayuda a Jesús como hijo de David. Jesús nos responde. Y la ausencia de respuesta indica que algo no está bien. Pero los discípulos, cuando escucharon hijo de David, se entusiasmaron. Porque eso es precisamente lo que ellos quieren, que Jesús asuma ese liderazgo político militar. Por eso, ellos que no estaban cerca de Jesús, aparecen apenas ahora, se le acercan y le dicen: atiéndela, que viene detrás gritando. O sea, no la oyes, atiéndela. Jesús les contesta teniendo en cuenta los criterios excluyentes que ellos manejan. A mí solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, yo no tengo nada que ver con los paganos. Como eso era lo que ellos pensaban, Jesús les devuelve su mentalidad. Ahora que ellos muestran interés en los paganos porque quieren manipular a los paganos, ahora Jesús se resiste y les devuelve su propia mentalidad. En ese momento llega la mujer y le pide: Señor, socórreme. Ya no lo llama hijo de David, simplemente Señor. Señor, socórreme. Y Jesús le devuelve a la mujer la misma mentalidad que ella tiene.
porque en la sociedad pagana hay el mismo problema, una sociedad dividida donde hay unos que tienen todas las ventajas y otros que sufren las desventajas. Él les dice, no está bien echarle a los perritos el pan de los hijos. Aquí aparece una tercera categoría. Jesús lo expresa en términos, digámoslo así, afectuosos. Los judíos llamaban perros a los paganos. Y entonces él no utiliza el término perros, sino perritos, porque no comparte la mentalidad de sus compatriotas. Pero ya ahora se refiere a una tercera categoría, y es que está la mujer pagana, primero los discípulos, después la mujer pagana y ahora los perros, que es la denominación genérica de los paganos, y los hijos que son los ciudadanos. El pan es el mensaje. Ella le dice, Señor, tienes razón. Ella acepta. Claro, no puede negar que ella tiene esa mentalidad. Ella acepta, tienes razón, Señor. Pero los perritos, ella también utiliza el diminutivo. Los perritos comen las migajas que caen de las mesas de los hijos, no, de los dueños. Y aquí entonces aparecen los perritos como representantes de los esclavos, porque los otros son llamados dueños. Así tenemos que la sociedad pagana aparece estratificada y que esta mujer representa a ese sector dominante de la sociedad pagana que pide ayuda de Jesús en contra de los sometidos, de los que están violentados y que se han vuelto ahora violentos contra la clase dominante. Mi hija tiene un demonio muy malo, pero ella no se siente responsable de ese demonio, ni siente que ella pueda hacer nada. Ahora, en este momento, acaba de hacer un reconocimiento. Cuando hablamos de migajas, estamos hablando de pequeñas porciones de alimento. Esto implica un mínimo vital. Ella reconoce que incluso los esclavos tienen derecho a un mínimo vital. Y en ese reconocimiento es donde Jesús encuentra una fe muy grande. Mujer, qué grande es tu fe. Fijémonos lo que esto significa. Aquí no se trata de ninguna cuestión dogmática. No es un asunto religioso. La mujer ha hecho un mero reconocimiento de un mínimo de derechos vitales para los esclavos. Y allí Jesús identifica fe. Pensemos lo que esto significa, porque la fe abarca mucho más. Sin embargo, esta fe muy grande todavía es el comienzo, porque ella todavía no se ha abierto al amor universal. Si solamente haciendo sentir la compasión por encima de la discriminación, ella llega a afirmar que hay un mínimo de derechos que no se le puede desconocer
ni siquiera a los esclavos. Cuando ella admita el mensaje del amor universal de Jesús, todas esas discriminaciones desaparecerán. Por eso el evangelista nos dice que en aquel momento quedó sana su hija. La traducción es un poquito descuidada y nos dice que quedó curada. Pero curar es una cosa, sanar es otra. Sanar implica restaurar la convivencia social. Con ese mínimo reconocimiento de derechos está el principio de una restauración de las relaciones sociales. Y ya por ahí puede comenzar a hablarse del reino de Dios. Recordemos, volvámonos atrás, recordemos cuando Juan Bautista comenzó. ¿Qué era lo que Juan Bautista predicaba? La enmienda. Para preparar el camino del Señor hay que abrirle paso a la justicia. Esto es lo que ha pasado aquí en territorio pagano. Esta mujer le ha abierto espacio a la justicia y comienza por admitir un mínimo de derechos vitales para los esclavos. Se trata de toda una sociedad, porque ya vemos que la mujer representa a una sociedad. Y esto es lo que después dice Jesús, que los paganos han mostrado más fe que los israelitas, que si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado las proezas que él ha realizado en Betsaida y Cafarnaún, ellos se habrían enmendado. Aquí tenemos una prueba. Los paganos responden creando la inclusión social. Estas cosas son para meditarlas, pero también para contextualizarlas. Cuando el Papa Francisco escribió la encíclica Fratelli Tutti, donde invitaba a la amistad social, a que nos aceptemos como conciudadanos del mundo todos los seres humanos. Hasta un eminentísimo señor cardenal que le ha venido haciendo oposición desde hace mucho tiempo, dijo que esa carta parecía escrita por un masón. Y como hay católicos que no piensan bien las cosas, enseguida empezó a circular la noticia: el Papa es masón, el Papa es masón, el Papa es masón, sin saber ni lo que significa la palabra masón. Pero así somos, así procedemos. Jesús nos está invitando a que nosotros nos abramos, a que reconozcamos que incluso aquellos que son distintos y distantes de nosotros tienen un mínimo de derechos que por humanidad nosotros no podemos desconocer. Y ahora nos vamos a sentar a la mesa de los hijos y no vamos a comer migajas, vamos a comer el pan de la vida. Es de esperar que nosotros hagamos partícipes a otros de este pan que comemos, del amor de Dios que nos sacia, aun cuando los otros nos parezcan perros.